Muy buenos días, bienvenidos a la tercera edición de Actualidad Macroeconómica. Hoy vamos a hablar acerca del comportamiento del tipo de cambio en el mercado nacional. Desde abril pasado, nuestro tipo de cambio ha venido experimentando una marcada tendencia alcista, pasando de valores por debajo de los 700 pesos hasta los 790 pesos en días recientes. Hay múltiples factores que están detrás de este comportamiento y vamos a ir revisando los principales de ellos. El más importante ha sido un fuerte aumento en el riesgo político, que el mercado lo cobra en el tipo de cambio local. En base a un estimador de incertidumbre política económica calculado por Clapes UC, nosotros incorporamos en nuestro modelo estadístico ese indicador y podemos calcular cuál es el valor que el mercado cambiario le asigna. De acuerdo a esa estimación, desde fines de abril a mediados de agosto, pasamos de una prima cercana a cero a una de poco más de 80 pesos, superando el nivel de riesgo político registrado en el peor momento del estallido social a fines de 2019. Muy relacionado con lo anterior, hemos estado viendo una creciente fuga de capitales. En este gráfico podemos ver el flujo de capitales del sector privado, excluyendo a las AFP. En los 12 meses terminados en el mes de junio, se produjo una salida de capitales de 12.700 millones de dólares, la mayor fuga de capitales que ha sufrido la economía chilena en los últimos 40 años. Adicionalmente, en los últimos 2 meses hemos visto una tendencia decreciente en el precio del cobre. Luego de alcanzar niveles máximos en torno a los 475 centavos la libra a mediados de abril pasado, comenzamos a ver un ajuste bajista que en días recientes nos ha llevado a valores cercanos a los 400 centavos. Obviamente incidiendo con una presión alcista sobre nuestro mercado cambiario local. Adicionalmente, el dólar ha ganado valor en los mercados cambiarios internacionales. Este gráfico nos muestra la evolución de una canasta de monedas de economías con características similares a las chilenas. Y vemos que desde junio en adelante esa canasta referencial de monedas también se ha depreciado moderadamente, influyendo también en el comportamiento del mercado cambiario local. Contrarrestando todas las presiones alcistas provenientes de los factores antes mencionados, tenemos las ventas de dólares del Ministerio de Hacienda. Entre abril del 2020 y agosto de este año, Hacienda ha vendido 36.858 millones de dólares. En lo que va del 2021, la cifra de ventas llega a 21.700 millones. Estas ventas las realiza el Ministerio de Hacienda para financiar el creciente déficit fiscal, que a su vez es consecuencia de las medidas de apoyo para hacer frente a la pandemia. Otro factor que ha estado compensando parcialmente las presiones alcistas que enfrenta el mercado cambiario local es un incremento en el diferencial entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés americana. Cuando esa brecha se aumenta, eso genera mayor ingreso de capitales, provocando una presión bajista sobre nuestro tipo de cambio. Incluyendo todas las variables antes mencionadas en el contexto de nuestro modelo estadístico que ustedes pueden consultar en la página de Forecast, el resultado es el que vemos en este gráfico. La línea azul nos muestra la evolución de los valores de equilibrio estimados por nuestro modelo, mientras que la línea roja nos entrega los valores efectivos observados en cada día. Como ustedes pueden ver, nuestro modelo ha sido capaz de replicar con bastante cercanía el comportamiento del tipo de cambio, bueno, para todo el periodo, pero en particular la escalada que hemos visto desde principios de mayo hasta la actualidad.
De todos los factores antes mencionados, el que sin duda ha jugado un rol más importante es el primero que mencionaba, es decir, el aumento en el riesgo político que enfrenta la economía nacional. De acuerdo a nuestras estimaciones, al día de ayer, esa prima por riesgo político llegaba a 81,2 pesos. ¿Qué es lo que podemos esperar respecto al comportamiento del mercado cambiario en lo que queda del 2021? Eso va a depender de la evolución de todas las variables que mencionamos anteriormente, pero muy especialmente de lo que ocurra con el riesgo político. Considerando que en diciembre del próximo año vamos a estar en medio de una segunda vuelta electoral, que probablemente va a ser muy confrontacional entre dos proyectos políticos radicalmente distintos en lo económico, en lo político, en lo social, y que esa elección también muy probablemente va a ser muy reñida, eso debiera incrementar significativamente los niveles de incertidumbre y por lo tanto también incrementar la prima por riesgo político. Haciendo algunos supuestos, calculamos que esa prima por riesgo político podría llegar a los 120 pesos. Si eso es correcto, entonces el tipo de cambio debiera escalar por sobre los 800 pesos durante el mes de diciembre. Para el 2022 estamos asumiendo un escenario moderadamente optimista, en el cual la definición del gobierno en la segunda vuelta de diciembre, la asunción de ese gobierno en marzo del 2022, la presentación del proyecto de reforma constitucional por parte de la Convención en julio del próximo año y la ratificación de ese proyecto de reforma constitucional en el plebiscito de septiembre, todo eso podría moderar y mitigar estas presiones alcistas, volviéndonos a valores cercanos a los que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué implica esto desde un punto de vista macroeconómico? Tenemos varias implicancias. Por ejemplo, vamos a ver mayores presiones inflacionarias en los próximos meses producto de la depreciación del tipo de cambio. Pero hay un elemento positivo que vale la pena comentar. Este gráfico nos muestra la evolución de lo que los economistas llamamos el tipo de cambio real, que es el poder adquisitivo del tipo de cambio en el contexto de nuestra economía. Vemos su comportamiento en los últimos 40 años. La línea roja nos da el promedio entre 1985 y 2019, en torno al cual este tipo de cambio real ha fluctuado de acuerdo a las fluctuaciones cíclicas que enfrenta la economía chilena. En los periodos de crisis el tipo de cambio se dispara, en los periodos de bonanza, cuando el precio del cobre es muy alto e ingresan capitales, el tipo de cambio real está por debajo del promedio. En las condiciones actuales de incertidumbre política y de pandemia, el tipo de cambio real ha alcanzado el nivel más alto desde 1991, es decir, su mayor nivel en 30 años. Esto debiera estar dándole un potente impulso de competitividad al sector transable de la economía chilena, es decir, a los sectores exportadores y a los sectores que compiten con productos de importación. Eso debiera ser un factor que ayude a la recuperación de la economía nacional durante el año 2022. Bien, los espero en la siguiente edición de Actualidad Macroeconómica. Adicionalmente, les recuerdo que ustedes pueden hacer sus consultas y comentarios respecto a la presentación que acaban de ver utilizando nuestra página de internet.